Episodio número 33. Los 9 mustélidos de la península ibérica. ¿Qué pasa, naturalistas? Bienvenidos a Cuaderno de Campo, el podcast sobre naturaleza, ornitología y fauna salvaje de la península ibérica. Y yo soy Iván Vega y te doy la bienvenida a este Cuaderno de Campo sonoro. Muy buenas a todos, gente de campo, naturalistas y amantes de la fauna salvaje ibérica en general. ¿Cómo estamos? Supongo que bien o muy bien, ¿no? Pues venga, el primer episodio de Cuaderno de Campo del año, ¿vale? El pasado jueves publiqué el primero de Notas Breves de Naturaleza, que no sé si lo sabes, pero esto es el mini episodio de entre semana de este podcast en el que comparto o comento pues las 3, 4, 5 noticias que me han parecido más interesantes de esa semana. Pues ya estamos a sábado, hoy toca episodio gordo. ¿Vale? ¿Qué te explico? Pues eso, este es el primer episodio del año. En principio, si todo va bien y si todo sale como está escrito en mi archivo editorial, o no sé cómo decirlo, este episodio de este año, pues se publicará, lo publicaré entre 48 y 50 episodios de Cuaderno de Campo, ¿vale? O del podcast. Ya veremos. De momento, no me falta motivación ni ganas y en principio, pues saldrán adelante. En diciembre, pues hablamos. Pero antes de empezar, dos cositas. La primera es que si me estás escuchando en iVoox, solo puedes escuchar en iVoox los últimos 20 episodios del podcast, ¿vale? Porque en iVoox pues lo tienen así montado. Es decir, de los 40 episodios que hay en total, entre Notas Breves de Naturaleza y Cuaderno de Campo, pues que son unos 40, 41, solo puedes escuchar la mitad. Si quieres escuchar los otros, yo te recomiendo que yo utilizo, por ejemplo, Google Podcast, porque es muy simple, muy visual y está muy bien. Pues yo te recomiendo que o te vayas a Spotify, que es donde está el ojo del podcast, que ahí aparecen todos, a Google Podcast, a Apple Podcast, a YouTube, ahí los tienes todos. En iVoox, pues lo tienen así montado y no lo tiene, y no lo puedes hacer. Esto lo comento porque hay gente que me escucha, o iVoox es el mayor reproductor de podcast de habla hispana o castellano. Y bueno, pues para que lo sepa el que me escuche allí. ¿Vale? Y por otro lado, antes de comenzar, te recuerdo que si me estás escuchando o tienes la aplicación de Spotify instalada, pues si me buscas allí y me votas con la aplicación de móvil, me das 5 estrellitas, pues me ayudas un montón a llegar a más gente y a que el podcast siga creciendo en Spotify, las 5 estrellitas. Pero luego además en Apple puedes también dejarme 5 estrellitas o incluso una reseña escrita sobre qué te parece el podcast o qué te gusta, qué no te gusta. Y además, todavía no tengo ninguna, o sea que si la dejas serás el primero. Y pues lo típico, en iVoox me puedes comentar o dejarme una manita, un me gusta, una manita para arriba en el episodio. Y en YouTube también puedes escuchar el podcast, dándole a la campanita te avisa. Y creo que ahora mismo hay unas 19 personas allí apuntadas, 19 valientes en YouTube, que a pesar de no ser un reproductor de podcast, pues lo escuchan por allí. ¿Vale? Venga, y antes de empezar con el episodio en sí, pues te voy a explicar una pequeña cosita de cambios que se vienen en el futuro. Y es que llevo varias semanas dándole vueltas a una cosa, y es que quiero cambiarle el nombre al podcast. ¿Vale? A Cuaderno de Campo, que es el nombre que tiene ahora, pues le tengo un cariño terrible porque fue el nombre que saqué después de hacer ahí una lluvia de ideas en 2021, antes de empezar con el podcast, ¿vale? Pero veo que después de comenzar la newsletter en julio de este año, y la newsletter ha tenido un crecimiento pues constante y muy chulo, y está ya por sobre los casi 1.600 suscriptores,
pues veo que no cuadra el nombre del podcast, o sea, del cuaderno de campo, con el nombre de la newsletter que se llama Notas de Naturaleza, ¿vale? Y además, en breve, en unas semanas, tendré operativa una web, o el dominio ya lo tengo, que se llama Notas de Naturaleza, y para unir allí toda la marca, ¿no? Pues tanto la newsletter como el podcast. Y veo ahí que no cuadra, que no me cuadra una cosa con la otra. Tengo ahí como dos marcas diferenciadas. Y bueno, pues llevo unas semanas dándole vueltas, cómo hacerlos y juntarlos hacia un lado, hacia un nombre. Y al final creo, o bueno, seguramente lo voy a hacer, que el podcast le voy a poner el mismo nombre que la newsletter. O sea, pasará a llamarse Notas de Naturaleza el podcast o Notas de Naturaleza a secas, eso ya lo veré, ¿vale? Porque creo que todo el conjunto pues se queda más reconocible y todo es la misma marca. Pedí consejo a 3 podcasters pro de, del entorno podcastero, ¿vale? A Sune, que es un podcaster que su podcast se llama Quiero ser podcaster o nación podcaster. Ahora lo dudo, porque tiene ahí una comunidad que creo que se llama Quiero ser podcaster y creo que el podcast también se llama igual. ¿Vale? Jorge Marín Nieto, que es otro podcaster muy potente y su podcast se llama Al otro lado del micrófono, podcast diario sobre información de podcasting. Y a Enoc Martínez, que puede que a este sí que lo conozcas, ¿vale? Que Enoc también lleva años en el podcasting. De hecho, tiene una red de podcasts medioambientales y de naturaleza que se llama Podcast Ideae, que te recomiendo que te pases por allí a echar un ojo porque hay podcasts diversos y muy interesantes. Y yo lo conozco porque junto a Juan María Arenas, o lo conocía, tienen un podcast que se llama Actualidad y Empleo Ambiental, que es muy chulo, es uno de los primeros podcasts que yo escuchaba sobre la temática y bueno, en parte pues uno de los podcasts que a mí me empujaron a animarme a crear este y en el que tratan pues sobre todo temas medioambientales, de conservación y demás. O sea que te recomiendo que te pases a escucharlo, actualidad y empleo ambiental. Muchas gracias a los tres, si alguno de vosotros me escucháis, pues muchas gracias a los tres por los consejos, cada uno me dio el suyo. Y luego además hice una pequeña encuesta en Telegram, pues sobre mi idea de lo que quería hacer, pues que la gente opinara si me mantenía le gustaba que me mantuviera con cuaderno de campo, si veía bien el cambio a notas de naturaleza o a notas de naturaleza el podcast. Y aquí ganó por goleada, o ganó con bastante diferencia, 100 y pico votos, creo, la última vez que lo vi, el cambio a notas de naturaleza. O sea, la gente lo vio como algo más natural y le ha gustado la idea. Así que si eres de los que has votado y me estás escuchando, gracias. Y en principio no lo sé si será la semana que viene o la otra, como mucho en unas 2 o alargándolo 3 semanas, haré el cambio y este podcast pasará a llamarse de Cuaderno de Campo, después de 40 episodios, a llamarse Notas de Naturaleza. Por supuesto, aclarar que todo lo demás seguirá igual, o sea, simplemente es un cambio de nombre. Todo, por lo demás, no vas a notar ninguna diferencia. Episodio número 33. Los 9 mustélidos de la península ibérica. ¿Vale? En principio el episodio va a ser completo. Si veo que la cosa se alarga mucho, porque en principio hay material, o sea, hay cosas de las que hablar, pues yo creo que haré una segunda parte para no hacer un episodio muy largo, ¿vale? Pero voy a intentar ir rápido, ¿vale? ¿Qué es un mustélido? Los mustélidos, pues son la familia Mustelidae, y que esta familia es una familia de mamíferos del orden de los carnívoros, ¿vale? Tienen una amplia distribución por todo el mundo.
y se excluyen, o sea, no están presentes ni en la Antártida, ni en Australia, ni en Madagascar, ni en islas oceánicas. Y además algunos pueden ser encontrados en zonas árticas y tropicales. Ocupan casi todos los hábitats terrestres y algunas especies son semi o totalmente acuáticas. ¿Vale? Dentro del grupo de los carnívoros, pues los mustélidos es el más grande, porque está compuesto por alrededor de unas 57 especies agrupadas en 22 géneros. Y para que te hagas una idea así rápida de lo que son los mustélidos, pues esta familia incluyen, por ejemplo, comadrejas, hurones, martas, nutrias y tejones, entre otros. ¿Vale? Son todos, o principalmente, son carnívoros, ¿vale? Y tienen una gran diversidad de presas que van desde conejos a roedores, aves, peces, crustáceos, moluscos. Incluso pueden llegar a ser carroñeros o comer incluso materia vegetal. Y bueno, pues por ejemplo, especializaciones, pues la nutria, por ejemplo, pues es una excelente pescadora. Las comadrejas, por ejemplo, pues se pueden meter en madrigueras para perseguir a pequeños roedores porque están adaptadas para ello. Y las martas, pues, o guarduñas, son expertas trepadoras de árboles y buscan alimentos allí, nidos y demás. En general, estas especies presentan cuerpos alargados y patas cortas, y su tamaño puede variar, ¿vale? Desde la pequeña comadreja, que es muy pequeñita, pesa unos gramos, a un robusto tejón que puede llegar a pesar, pues, creo que 15-16 kilos. La familia de los mustélidos tiene hábitos, pues, tanto diurnos como nocturnos, ¿vale? Aunque generalmente suelen ser nocturnos. Y algunas de estas especies son muy sociales, como por ejemplo los tejones, ¿vale? Su visión y su audición es buena, pero lo que más tiene desarrollado esta familia es el olfato. Y una de las cosas que hacen todos es que marcan de olor en diferentes sitios para delimitar su territorio, ¿vale? Y esta es una principal manera de comunicarse que tiene esta familia de los mustélidos. Y ahora vamos con los 9. Te voy a hacer una pequeña introducción, descripción, bueno, te los voy a nombrar, y luego una pequeña introducción y descripción de los 9 mustélidos que a día de hoy pues tenemos en la península. Y te voy a hacer la descripción de mayor a menor, del más grande al más pequeño, ¿vale? Así que empezamos. El primero es el tejón, nombre científico Meles meles. Pues el tejón es muy conocido entre todos, ¿vale? Patas muy cortas y muy fuertes. Puede llegar a pesar 16 kilos y es un animal que está adaptado a excavar y a hozar en la tierra. Las patas delanteras tienen unas garras bestiales, ¿vale? Su descripción más o menos del cuerpo, pues tiene un pelo así entre como negro y blanco, o sea, le da como un tono grisáceo. La cabeza es blanca y tiene dos franjas características negras paralelas que le abarcan los ojos, ¿vale? Y esto hace pues que su cara sea muy, muy característica. ¿Dónde vive? Preferentemente habita bosques, ya pueden ser caducifolios y mixtos, también monte mediterráneo, y se distribuye por toda la península ibérica, ¿vale? Sus madrigueras son conocidas como tejoneras, ¿vale? Y suelen constar de entre 3 y 10 entradas diferentes. Y bueno, pues luego el interior pues es un laberinto de galerías muy, muy grande. Pueden llegar a ser muy grandes. ¿Vale? Son animales altamente territoriales y se muestran agresivos hacia los miembros ajenos a su colonia, porque el tejón vive en colonias. Es una especie muy social
y puede vivir en colonias que van desde los 2 individuos hasta los 12 aproximadamente. Vale, entonces es un animal que es de vida nocturna, solo lo podemos encontrar de noche, aunque bueno, alguna vez te lo podrías encontrar de día, pero en principio es un animal de costumbres nocturnas. ¿Y qué come? Pues es un animal omnívoro y come de todo, desde animales hasta vegetales, mamíferos pequeños, insectos, lombrices, raíces, frutos, cereales, plantas, etcétera, etcétera. Venga, el segundo mustelídeo, la nutria. Lutra, el nombre científico, Lutra lutra. La nutria, pues también tiene un tamaño considerable, puede llegar a pesar entre 10 y 12 kilos. Y una característica importante de la nutria es que entre sus dedos tiene membranas interdigitales, ¿vale? Entre los dedos, tanto de las extremidades delanteras como de las traseras, pues entre los dedos tiene unas membranas que unen los dedos como si fuera un pato. ¿Esto qué quiere decir? Ya te di una pista. Pues que la nutria es un animal que vive en el agua, de medio acuático, ¿vale? O sea, no está todo el día en el agua, o sea, pueden estar fuera y dentro, ¿no? Pero es un animal semiacuático, ¿vale? Su hábitat preferido está situado a orillas de ríos, bordeadas por bosques, con vegetación espesa y demás. Y le gustan las aguas cristalinas con fondos pedregosos. ¿Vale? ¿Esto qué quiere decir? Que la presencia de la nutria en un río es un buen indicio o muy buen indicio de que tenemos allí un buen estado del cauce fluvial del río, o sea, de que ese río, pues las aguas son de calidad. ¿Vale? En la península ibérica, pues su distribución es bastante irregular. En principio, pues no está en zonas contaminadas, o sea, en ríos contaminados. Y suele estar pues más bien en las partes altas de los cursos fluviales. Lo que pasa es que poco a poco pues se ha estado viendo de que la nutria está como volviendo a reconquistar o reconquistando territorios en los que había estado y ya había desaparecido, pues se está como expandiendo y se encuentra pues en muchos sitios ahora que hace pues años no estaba, como por ejemplo, pues aquí donde yo vivo, en el delta del río Llobregat, que está al sur de Barcelona. El río Llobregat había sido un río muy contaminado, desapareció y ahora se ha trampeado y se han encontrado rastros de nutrias en su desembocadura. Es decir, que la nutria ha vuelto al río, porque bueno, el río ya no está tan contaminado, sus aguas son más limpias o bastante más limpias de lo que estaban. Y lo mismo pasa en el río Besós, que es un río que hay paralelo, pero en la vertiente norte de Barcelona. E incluso yo sé que hay nutrias, ahora se ven nutrias en ríos que, que pasan pues a través de ciudades de la península, como creo que... Ahora dudo, ¿eh? Si lo digo y me equivoco, que alguien me corrija, pero creo que el otro día vi un vídeo de una nutria en Burgos, que no sé si atraviesa un río Burgos, y no sé si en Madrid, en el Manzanares, yo creo que también hay nutria o se ha visto y tal, pero corregirme porque no controlo estos territorios o estas zonas y ahora lo dudo. ¿Vale? ¿Qué come la nutria? Pues principalmente peces y en menor medida, pues por ejemplo ratas de agua, sanguijuelas, escarabajos, cangrejos, ranas, culebras, aves acuáticas y sus pollos o huevos, y también puede llegar a comer alguna fruta. Es una gran nadadora y buceadora y puede permanecer hasta 3 minutos debajo del agua, siendo lo normal pues que haga unas inmersiones de 30-40 segundos. Número 3. La garduña, Martes foina, su nombre científico. La garduña pues es bastante conocida, de mediano tamaño, muy similar a la marta, ¿vale? La marta pues ahora hablaremos de ella, que es la siguiente. Porque, bueno, las dos pertenecen al género Martes
Y la principal diferencia entre ellas es el color de la mancha del pecho, del babero que tienen en el pecho, que en la garduña es totalmente blanca. En la marta, ya lo veremos ahora, es más amarillenta. Es un animal de cuerpo esbelto y alargado, cabeza grande y las orejas no muy pequeñas y bordeadas de blanco. ¿Vale? Otra característica es que la nariz, en el hocico, su naricita, es de color carne. ¿Vale? Y pueden llegar a pesar unos 2,5 kilos aproximadamente. ¿Dónde vive la garduña? Pues está presente en casi toda la península, por no decir toda, y la podemos encontrar en muchísimos tipos de hábitat, ¿vale? Bosques, zonas montañosas y rocosas, con mucha o con poca vegetación, robledales, hayedos, encinares. La podemos encontrar en muchísimos sitios, ¿vale? ¿Qué come la garduña? Pues se alimenta principalmente de liebres, conejos, pájaros y sus huevos o pollos, ardillas, ratas, topillos, pero también puede coger o cazar anfibios y reptiles. Además, también puede consumir miel y frutos, ¿vale? Entre ellos, pues cerezas, por ejemplo, higos o escaramujos, ¿vale? Y bueno, pues de la garduña, perdón, poco más te puedo explicar. La garduña, pues hay zonas en las que es famosa porque se cuela en gallineros y te la lía, te la lía. O sea, en un momento pues te mata a medio gallinero y porque hacen mucho ruido las gallinas, se asustan, te mata a la mitad de las gallinas o a todo el gallinero y al final o no se lleva ninguna o se come un poquito de una, pero te la lía bien. Pero bueno, aparte de eso, pues la garduña. Saltamos al siguiente. Venga, número 4. La marta. Nombre científico, martes martes. Y como te acabo de explicar hace un momento, pues la marta es muy parecida a la garduña. De hecho, es difícil de saber quién es quién, salvo por su distribución, que ahora lo veremos. ¿Vale? La principal diferencia de la marta, pues podría ser que es un poco más esbelta, tiene la cola más poblada de pelo, ligeramente más poblada, y el cuerpo también en general, pues se ve más mullidita, ¿vale? Y la mancha que tiene de babero en el pecho es un poquito más pequeña o no tan extendida que la garduña y es de color vainilla, amarillento, color crema, ¿vale? Aunque en la garduña, pues por ejemplo, pues la puede tener sucia y aquí puede llevarla a confusión. Pero bueno, en principio esta es la diferencia principal, ¿vale? ¿Dónde vive la marta? Pues su hábitat está ligado a grandes bosques, ¿vale? De montaña o montanos, de coníferas, bosques mixtos, hayedos, robledales y etcétera. Y la península ibérica ocupa la franja norte de la península que va desde Galicia hasta el norte de Lleida, ¿vale? No está presente en Canarias, ¿vale? Y como curiosidad, en Islas Baleares existe una subespecie que se llama Martes minoricensis. La marta, como la garduña, pues es una gran trepadora y pues se alimenta pues de lo mismo que la garduña prácticamente, pues aves y sus huevos, ardillas, lirones, ratas, conejos, liebres, anfibios. También se te puede colar en un gallinero, huevos, miel, insectos y, ojo aquí, porque no sé esto hasta qué punto puede ser cierto, hasta crías de corzo, que bueno, por la diferencia de tamaño, no sé, se me hace raro, pero bueno, podría ser, ¿vale? Es un animal que está muy bien adaptado a vivir en el bosque, ¿vale? Pues porque ya te lo he dicho, es un animal que es muy trepador y que salta con mucha precisión entre las ramas de los árboles.
¿vale? Y una curiosidad, pues cuando caza una presa, la suele trasladar a su madriguera. Y si esta presa es muy grande o muy pesada, pues ella la arrastra hasta un lugar que ella cree seguro para comérsela con tranquilidad. Y nos quedan 5 mustélidos en la lista, pero lo vamos a dejar aquí porque acabo de pegar un ojo al tiempo y superamos ya los 20 y pico minutos, para que no sea un episodio que sea un tochazo y que sea una chapa severa de escuchar. Pues lo vamos a dejar aquí. El próximo día haremos la parte 2, en la que hablaremos de los siguientes 5 mustélidos de la lista. Nos hemos quedado en 4, ¿vale? Tejón, Nutria, el número 1 Tejón, número 2 Nutria, número 3 Garduña y número 4 Marta. Hasta aquí, pues, los que podrían ser más conocidos. Y los siguientes 5 vamos a hablar de 5 mustélidos, pues algunos sí que es bastante conocido, otros, pues no tanto. ¿Vale? Entonces, pues muchísimas gracias por haber escuchado el episodio hasta el final y nos vemos en el campo naturalista. A pasar buen fin de semana.